Bueno, señores, vamos a dar comienzo al programa más surrealista que hayamos tenido en mucho tiempo. Quiero presentar a mis invitados, el doctor Daniel Romero, abogado, politólogo. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ti siempre por la invitación y la oportunidad de estar contigo en tu programa. El teniente José Antonio Colina, presidente de BEPEX, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, vamos a comenzar con Daniel. Conversábamos en la radio. Esto no hay por donde realmente cogerlo. ¿Cómo lo interpretas tú? O sea, las declaraciones de Maduro, que las vamos a escuchar en unos instantes, no dejan títere con cabeza. Además, una vez más, es como que emerge como el gran prócer, es no sé, la mimetización de Chávez, le han resucitado, vamos, está ahí y él es el único que va a ayudar a Petro a esa paz total. ¿Cómo comemos esto? Bueno, no, sencillamente esto es todo una puesta en escena de la reedición de lo que fue la farsa de las negociaciones de paz que se llevaron adelante en La Habana y que ahora van a reeditar, y entonces de nuevo lo van a hacer, pues, no unas negociaciones de paz, sino unas negociaciones de impunidad al grupo guerrillero, en este caso al ELN. Tú conversabas dentro de tu editorial, decías de que se habían fijado ciertos compromisos jurídicos en el arreglo de paz que hizo Santos. Pues no es cierto, porque ningún guerrillero ha cumplido con ninguna pena. Exacto. Por el contrario, son congresantes hoy en día, y los acuerdos mediante los cuales ellos se comprometían a indemnizar o a rescindir de alguna manera a las víctimas nunca se han llevado a cabo. De manera pues que solo la persecución ha estado contra los paramilitares, pero contra los grupos guerrilleros y contra los dirigentes, los cabecillas de ese grupo guerrillero de la FARC, no ha habido ningún tipo de represalia. Claro. Por otra parte, dime, adelante. No, te quería decir que tienes toda la razón. Marco jurídico existía, el problema es que ellos no lo cumplieron, porque no les interesa cumplirlo, porque están protegidos incluso si no lo cumplen. ¿Dónde están los cabecillas de las FARC ahora? Protegidos en Cuba. ¿Dónde están los cabecillas del ELN y de las extintas FARC en este momento? En Venezuela, protegidos por Maduro. Esto obviamente es una farsa. Que existieran marcos que quisieran poner como legales, perfecto, pero hay que recordar que las negociaciones con el ELN se suspenden cuando está hablando de paz, haciendo la guerra, cuando sigue todavía cometiendo atentados. Por supuesto, las negociaciones se suspenden después de las bombas que fueron puestas en la Academia de Policía. Pero es que además de eso hay una cosa que es importantísima, que es el hecho de que tú también mencionaste lo del referéndum. Se llevó a referéndum la negociación y el pueblo dijo que no. Sin embargo, el presidente Santos hizo caso omiso de la voluntad del pueblo. Con lo cual, esos acuerdos de paz están, obviamente, con un pie cojo, porque son ilegítimos. Pero ellos hacen lo que les da la gana y van a continuar haciéndolo. Y ahora con Petro, lo que están buscando es sencillamente buscar la legalización y el acogimiento de todos los cabecillas del ELN, normalizar esa situación, generarles una situación de impunidad y al mismo tiempo repartirse los territorios del narcotráfico con Venezuela, porque en este momento existe todo un conflicto entre diversos grupos guerrilleros disidentes con la nueva Marquetalia que dirige Iván Márquez y el ELN dentro de Venezuela con relación a todos esos corredores de la droga. Y eso sin contar además con el Clan del Golfo, porque hay que recordar que estos individuos van a dejar las armas y se van a dejar de llamar guerrilleros, pero van a seguir siendo narcotraficantes, eso no cabe ninguna duda. Y vamos a ver qué partecita de ese narcotráfico le va cayendo a cada gobierno, porque es importante recordar de dónde han venido las contribuciones a las campañas políticas que han llevado a ciertos políticos a la presidencia, qué es lo que está pasando para que Maduro se siga manteniendo, qué le mantiene. Pero bueno, esto es un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque quiero escuchar cómo aceptó ser garante Maduro. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia proponiendo que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Y yo le dije, y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia,
que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez en su tiempo, para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante, una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos: Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN. Si es que se escucha solo, le ha crecido el pie un número, solamente con lo pletórico que estaba explicando eso. A ver, ¿qué piensas tú de toda esta farsa que estábamos hablando con Daniel? Bueno, básicamente yo lo que pienso es que Gustavo Petro le está dando la carta de entrada a Nicolás Maduro para que pueda justificar la presencia del ELN en territorio venezolano, que si bien es cierto los medios de comunicación y los periodistas y los activistas han hecho una denuncia constante de la presencia de estos grupos guerrilleros, Maduro realmente nunca lo ha aceptado. Y hay que entender también que el ELN básicamente se ha apoderado de buena parte del territorio en Venezuela, la parte sur y la parte del centro llano, donde ellos hacen operaciones abiertamente. Ahora, Gustavo Petro, con esta petición de ayuda, lo que está justificando es la presencia del ELN en territorio venezolano, porque en su carta dice para que sea un corredor seguro, donde no puedan ser extraditados. Si ya viven y si ya habitan en Venezuela, hacen lo que les da la gana. De hecho, controlan más el territorio más que las Fuerzas Armadas y los propios venezolanos. Y por otra parte, entiendo que con esta jugada, Gustavo Petro está permitiendo que Maduro tenga un elemento para controlar a una guerrilla que se le ha ido de la mano. Entonces, como lo nombran garante del proceso de paz, eso le permite a Maduro, con el aval de Gustavo Petro, decirle a la guerrilla: no puedes seguir haciendo lo que te da la gana dentro de mi territorio, si no colaboras con el proceso de paz, yo buscaré la manera de que, a través del gobierno colombiano, pues limitar tu accionar. Porque lo que sí está claro es que la guerrilla del ELN y de la FARC están presentes en Venezuela. Lo que también está claro es que controlan el territorio en donde se encuentran y hacen todo tipo de actividades, inclusive más allá de lo que le ha permitido el régimen de Maduro. Y lo que también está claro es que Maduro necesita, al no tener una fuerza armada ni tampoco unas instituciones que él mismo ha corrompido y destruido para controlar esto, lo que está claro es que está utilizando este mecanismo para ver cómo hace para meterlos en el carril. Y Petro se está prestando para ello. No solamente eso, yo creo que con las divisiones internas que tiene ahora mismo el propio gobierno de Maduro, con las intrigas de palacio que se suelen decir, yo me imagino que a pesar de haber puesto él a la cúpula militar y pensar que tiene el control de la cúpula militar, él necesita tener un respaldo y eso es lo que ha tratado de hacer. De hecho, Iván Márquez en este momento se habló de que estaba muerto, después se supo que estaba muy grave en un hospital de Caracas y está custodiado y está cuidado directamente por Maduro. Es correcto, y hay que recalcar que en este momento Nicolás Maduro tiene una situación difícil con las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Por qué la tiene difícil? Un sector es controlado por Vladimir Padrino López, que es un secuace de él, pero hay un sector que está controlado por Diosdado Cabello, que no obedece a los intereses de él. Entonces la Fuerza Armada no le puede servir para enfrentar militarmente al ELN y necesita algún tipo de refuerzo, que en este caso se lo da Gustavo Petro diciendo: tú eres el garante de la paz del proceso colombiano, y con esto él puede, de una manera u otra, negociar con un ELN que se le ha ido de las manos. Los guerrilleros en Venezuela hacen literalmente lo que les da la gana, controlan territorio, controlan la extracción de la minería ilegal, controlan todo tipo de acciones sin que nadie les diga nada. Entonces lo que está haciendo Petro en escena es simplemente dándole la oportunidad a Maduro de poder controlar estos grupos guerrilleros y justificar la presencia del ELN en territorio venezolano. Controlar, como el que dice controlar, va a ser difícil, porque acabas de tocar otro punto que también es importante, que es la minería ilegal. Estos señores son los que manejan en este momento, por encima de cualquier cartel del narcotráfico. Olvídese usted, fíjese lo que le voy a decir, del cartel de Cali, del cartel de Medellín. Ellos son los mayores carteles del narcotráfico que existe en América Latina. Y eso es un negociete muy, muy lucrativo que ni Gustavo Petro ni nadie les va a apartar. Vamos, bueno, yo les estaba adelantando al comienzo que este programa iba a ser surrealista y aquí entramos en la parte mejor, la que se pone también muy buena. No solamente la de Maduro como garante, sino que ahora se abre también la posibilidad de que el Centro Nacional Electoral en Venezuela admita los partidos políticos que se quieran presentar a las próximas elecciones del 2024. Como si fueran elecciones libres, como si fueran elecciones democráticas y donde si ya no se supiera por adelantado que Maduro y los chavistas van a ganar, pues tuviéramos algo que debatir en esta mesa. A ver, Daniel, ¿qué opinas tú del tema que hemos hablado por partida doble en la radio? Bueno, la verdad es que continuamos con la farsa. Ahora la farsa es la de las elecciones nuevamente. Yo no entiendo hasta cuándo pueden seguir vendiendo y que la gente siga creyendo esto. Estoy seguro de que la mayoría de las personas no lo creen, sin embargo, pareciera que o son extremadamente ingenuos los que se dicen dirigentes políticos de Venezuela o son cómplices de toda esta farsa, porque ahora resulta que Maduro es el gran promotor de la elección
y de la apertura, y todos los partidos políticos que hacen vida en Venezuela y que no entendemos cómo la hacen, resulta que están ya voceros y están todos llamando a la inscripción de candidatos y a la elección, cuando sabemos que en un proceso electoral, si no hay un organismo árbitro que sea confiable y que sea transparente, no se puede llevar a cabo elecciones que sean legítimas. Y sobre todo, además, cuando hemos visto en los últimos comicios regionales incluso que ya por encima del descaro de manipular unas máquinas o de tratar de maquillar una elección que obviamente no es democrática, se han impuesto alcaldes y se han impuesto ediles. En este caso concreto, cuando tú tienes un individuo como Maduro que controla los tres poderes sobre los que se sustenta un Estado, es extremadamente difícil hablar de unas elecciones y de inscripción de partidos políticos. Bueno, sin duda, lo que pasa es que para el caso de Maduro, ayudado por la oposición que está completamente desacreditada, está el caldo de cultivo acorde para que puedan de una manera u otra hablar de procesos electorales. ¿Qué le ha dicho a la comunidad internacional y qué ha dicho constantemente los partidos políticos en Venezuela? Que en Venezuela no existe democracia, que hay un gran ventajismo, que se persigue a los líderes políticos y no se les permite participar en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué hace Maduro? Cuando la oposición tenía apoyo y tenía credibilidad, no le convenía, era un proceso electoral legal y justo. Pero ahora que la oposición no tiene apoyo, que está desacreditada, que se ha desmoronado, entonces dice, bueno, voy a atender a la comunidad internacional la petición que me está haciendo, y sabe que no hay posibilidad alguna de que los venezolanos crean en ese proceso. De hecho, aunque los partidos se han esforzado en tratar de llamar a unas elecciones primarias y que participe, la gente ha dicho que no cree en elecciones porque no piensa que ese sea el mecanismo, y a esto hay que sumarle los casi 7 millones de venezolanos que están fuera del país, que sin duda alguna votarían por la oposición, pero que no creen en elecciones. Entonces, Maduro está aprovechando una circunstancia favorable a su persona y los partidos y los líderes políticos se están prestando para esa situación, pero el resultado ya está claro y todos sabemos que si hay un proceso electoral en Venezuela, por supuesto lo va a ganar el régimen porque los problemas de fondo no han sido atacados. ¿Cuál es un problema de fondo? Por ejemplo, no hay una autoridad electoral imparcial. ¿Cuál es el otro problema de fondo? No hay un registro electoral que haya sido saneado. Y la realidad es que cuando van los observadores internacionales se meten en Caracas, en Altamira, en Valencia, pero no van a Barinas, no van a los cerros, no van a los centros electorales que están menos custodiados, que es donde realmente se hace la trampa. Claro. Pero la trampa además está cantada, pero tú has dicho algo que me llama la atención y es cuando se desmoronó la oposición. Y yo tengo que ser muy crítica, lamentablemente llevo muchos años haciendo este trabajo y desde el comienzo he dicho que desgraciadamente la oposición venezolana nunca se terminó de alzar. O sea, seamos honestos, los egos estaban por encima de lo que realmente pudiera hacerse para el pueblo venezolano. Ahí ha habido un montón de individuos que han tratado de ponerse la medalla, han hablado de Venezuela como bandera, pero cuando ha llegado el momento de responder a los intereses del pueblo, han respondido a sus propios intereses. Y Guaidó ha caído en desgracia. Porque vamos a ir a otro punto. Hoy estaba leyendo que Europa y que Estados Unidos quieren apoyar a que las negociaciones de México se reanuden. Y mi primera pregunta es, ¿reanudar con quién? ¿Con qué oposición? ¿Con la oposición de Guaidó? Cuando hace solamente unos instantes, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, esta misma administración del señor Biden, que decía que Maduro era un delincuente y un narcotraficante y que había que apoyar las negociaciones de México con Guaidó, fue el primero que le sacó de un plumazo, de un guantazo, y se fue a negociar, mandó una delegación para negociar el supuesto petróleo que podían suplir al de Rusia. Entonces, si no se respeta esa oposición y no se respeta esa figura, seguimos hablando, Daniel, de farsa. No, pero es que fíjate lo siguiente, Tatiana, aquí estamos en una situación sumamente grave porque hay una gran incongruencia. ¿Cómo es posible que los partidos políticos que hacen vida en Venezuela estén llamando a una negociación cuando estamos viendo claramente que el reconocimiento por parte de Colombia de Maduro como presidente y obviamente el desconocimiento que están haciendo de Guaidó ha hecho de que Maduro vuelva a tener una legitimidad internacional? Y en las negociaciones que se han llevado adelante en México nunca han llegado a nada, sencillamente porque el régimen no le interesa tener ninguna negociación y todas esas negociaciones desde el principio han estado condenadas al fracaso. Ahora, que vuelvan a llamar a una negociación, que vuelvan a llamar a una elección, eso no tiene otra cosa que la repetición de una historia que la conocemos ya. Y lo único que te quiero por último decir es que sí, en Venezuela hubimos personas que nos alzamos en contra del régimen, sí, señor, y lamentablemente no tuvimos el éxito que hubiésemos querido y eso
lamentablemente pues lo hemos pagado muy duro. Pero sí, esto es una lucha que empezó hace 20 años, ya yo tengo 20 años en el exilio, y los primeros grupos que empezamos a hacerle oposición, sí le estábamos haciendo la Claro, oposición. pero nos y sí queríamos dejaron. que ganara. Claro, mi amor, pero si estamos de acuerdo, Daniel, hubo mucha gente y muchos muy buenos candidatos que pretendían darlo todo por Venezuela, pero los egos de los que estaban allí no dejaron que las personas que sí podían hacer cosas Por pudieran supuesto. realmente hacerlo. Y te pongo el Claro, ejemplo pero es que honestamente de María Corina Machado. María Corina Machado es una mujer que también trató de hacer cosas por Venezuela y la pusieron un pie en la nariz. Claro, pero fíjate que el gran problema con María Corina, a quien le tengo un gran aprecio, es que cae otra vez en la misma trampa. Ahora ella también está llamando a irse a las elecciones. Es volver a cohabitar con el gobierno, es volver a repetir la misma historia y es en definitiva darle legitimidad y piso a... Yo particularmente pienso que tú diste una conclusión que es la adecuada. Los egos, los de ahorita y los de antes, Claro. porque hay que recordarlo, es lo que ha estado por encima de la libertad de Venezuela y lamentablemente aquí lo que ha habido es operadores políticos y no líderes. Los operadores se interesan por los beneficios personales y de su tolda política, no por los intereses del país, y eso no es de ahorita, eso viene ocurriendo desde hace rato y es allí donde hemos fracasado.